Quiero compartir con ustedes un tema que a mí me apasiona muchísimo y yo sé que va a tocar profundamente el corazón de los que estamos aquí. El tema se llama Pasando de la maldición a la victoria, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se llama el tema? De la maldición a la victoria, en el nombre de Jesús. Y quiero compartir con ustedes el texto de Segunda de Reyes, en el capítulo 5, 1 y siguiente. Vamos a ir compartiéndolo y vamos a descubrir entonces que Dios hoy quiere sacarnos la lepra del pecado que a veces quiere envolver nuestra vida. Amén. Pueden tomar asiento, por favor, y vamos a iniciar entonces esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar entonces. Segunda de Reyes, capítulo 5, 1 y siguiente. Ahí vamos a estar basándonos en esta enseñanza, pasando de la maldición a la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Naamán, jefe del ejército del rey Aram, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su mérito Dios había concedido la victoria a Aram. Por este hombre, siendo un gran militar, pero era leproso. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Miren cómo empieza este texto. Dice, era un hombre muy estimado, bendecido. Y cuando la palabra de Dios hace referencia a que era un hombre muy estimado y que a través de él Dios liberó la batalla, bendito sea Dios, indica que este hombre, además de ser bendecido y estimado, era un hombre en el cual habitaba la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa? A pesar de ser un hombre bendecido, a pesar de ser un hombre que tenía esta gracia y esta fuerza de liberar batallas en nombre de Dios, entonces la enfermedad tocó también su puerta. ¿Cuántas veces nosotros también, que le servimos al Señor, que somos hombres y mujeres bendecidos, el dolor, la enfermedad, la angustia y muchas cosas también tocan la puerta de nuestra vida? Y podemos nosotros entonces preguntarle, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me permite, Señor, que me suceda esto? Podemos nosotros preguntarle entonces, ¿por qué, Señor, permite que la angustia, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad llegue a mi vida? Si yo te busco, si soy una persona de oración, si estoy en tus caminos. Y este texto nos va a enseñar que ser una persona que está en los caminos de Dios, usada por Dios y bendecido por Dios, no indica que Dios permita que vengan momentos duros a nuestra vida. Dios le da las mejores batallas a sus mejores guerreros. Amén. Amén. Dígale eso al que está a su lado, dígale, Dios le da las mejores batallas a sus mejores guerreros. Así que si usted está pasando por una batalla fuerte en su vida, es porque usted es fuerte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios no le va a permitir una prueba que sea más grande de lo que usted y yo podamos soportar. Amén. Por lo tanto, entonces, aquel hombre que dice la palabra era bendecido, confiaba en Dios, pero la enfermedad toca su puerta y pasó de ser un hombre bendecido a un hombre desgraciado. Desgraciado en el sentido de que en tiempos de Jesús una persona leprosa era peor que el cáncer en este tiempo. Por lo tanto, una persona con lepra en tiempo de Jesús no podía ni siquiera acercarse a orar al templo. Perdía su familia, perdía sus posesiones, perdía incluso la capacidad de relacionarse con otros. Le ponían una campanita en el cuello como un animalito y lo botaban a la montaña, que se muriera por ahí en la montaña. Le dejaban la comida en un lugar y cuando escuchaban una campanita por ahí cerca, sabían que un hombre con lepra iba por ahí, como era sumamente contagiosa. Por lo tanto, decir que tenía lepra Naamán era decir que este hombre que era usado por Dios para liberar batallas, ahora estaba destruido por dentro. Ahora era un leproso. Ahora era una persona que, a pesar de que tenía dinero, bendito sea Dios, no podía entonces curarse de esa enfermedad.
Y a veces nos pasa a nosotros, porque también nosotros nos enfermamos. También nosotros nos toca atravesar muchas veces por este proceso de la vida, donde nos vamos dando cuenta que a pesar de que oramos mucho, pueden venir esos momentos y esas enfermedades grandes a nuestra vida. Pero indicando entonces este texto que debemos nosotros mantener la confianza en Dios, porque Naamán, y lo vamos a seguir mirando en el texto, fue bendecido y sanado por Dios. Yo no sé, querida hermana, querido hermano, los hermanos que me están mirando ahí a través de YouTube, Luis López Oficial, yo no sé cuál es el proceso que Dios está permitiendo que nosotros estemos batallando, luchando. No es lepra, ¿verdad que no? Ya la lepra hace mucho, muy difícil que esa enfermedad exista. Pero quizás hay una lepra más fuerte que esa del tiempo de Naamán, que se llama falta de fe, que se llama alejarse de Dios, que se llama ser una persona frío en los caminos de Dios. Es importante entonces mirarnos hacia adentro y decirle al Señor: Señor, saca la lepra que hay en mi vida que me impide estar cerca de ti. Saca la lepra que hay en mi vida que me está impidiendo ser ese hombre santo, esa mujer santa que Dios quiere que yo sea. Cuando Dios pensó en nosotros desde la eternidad, antes de estar en el vientre de nuestra madre, Dios pensó en un ser especial, lleno de dones y talentos, que camine hacia la santidad. Amén. Amén. Dígale que está a su lado: camine hacia la santidad. Dile: no se detenga. Por lo tanto, entonces, esta lepra que tenía Naamán había afectado no solamente su relación con Dios, sino que había afectado lo más profundo de su ser. Yo no sé si alguna vez, yo sé que sí, que aquí hay hermanos que conozco un poco lo que han pasado. Yo no sé si alguna vez usted ha sentido como que el corazón se le sale, como que ya no tiene fuerza para seguir adelante, como que el dolor es tan grande que a veces decimos: Señor, ¿por qué permites que pase por este sufrimiento? Yo no sé si le ha tocado a usted o a un familiar pasar por una enfermedad terminal donde ya los médicos dicen: no hay nada que hacer. Pero precisamente tenemos nosotros que seguir manteniendo la fe, manteniendo la confianza, manteniendo el entusiasmo, porque nuestra vida está en las manos del que todo lo puede. Amén. Diga conmigo: mi vida está en las manos del que todo lo puede. Diga amén. Con más fuerza: amén. Eso para que diga amén diciendo que sí, para que no se me duerma también. La enfermedad de Naamán era la peor enfermedad de su tiempo. Y yo te pregunto a ti, para que no me respondas, solo para ti: ¿cuál es esa lepra que está impidiéndote acercar a Jesús? La falta de fe, la falta de oración, la falta de leer su palabra, la falta de caridad con el otro, la falta de buscar a Dios realmente, porque puede pasar que estando en los caminos de Dios y muy cerca de Él, estemos en muchas cosas menos en Dios. Amén. Amén. Por eso dice la palabra de Dios entonces que aquel día muchos le dirán: Señor, ¿tú no te acuerdas de mí? Y el Señor dice: yo no me acuerdo de ti, no sé quién eres. Pero yo siempre iba a misa, pero yo siempre iba al grupo de oración Jesús es la roca, a escuchar la palabra. Te aseguro que no te conozco, porque lo que hicimos en esta vida no fue para una conversión completa. Amén. No fue para una transformación completa. ¿A qué venimos al grupo de oración si no es a encontrarnos con Cristo vivo para dejar la mala maña y las cosas que tenemos que empezar a cambiar? No podemos seguir siendo los mismos. No puede seguir pasando grupo de oración, misa tras misa, encuentro tras encuentro, y seguimos siendo lo mismo. Repita conmigo: yo necesito y tengo
que cambiar. ¿Sabe por qué? Nadie sin santidad verá el rostro de Dios. Déjense de cuento que es la santidad la que nos alcanza la salvación. Amén. Vamos a seguir leyendo entonces un poquito más en el texto. Pero este hombre, siendo un gran militar, dice el texto, era leproso. Escuchen, versículo 2. Una banda de arameos había echado en excursión y había traído de la tierra de Israel una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Ella, la muchacha, le dijo a su señor: ay, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria. ¿Dónde estaba el profeta? ¿Dónde estaba el profeta? ¿Se acuerdan de Samaria? ¿Verdad que sí? Los samaritanos, que nos va a hablar Jesús después. Él le curaría totalmente de su lepra. Palabra de Dios. Recuerden que estoy utilizando la Biblia de Jerusalén en su nueva traducción. Si tienen otra Biblia que no es la de Jerusalén, las palabras pueden cambiar de acuerdo a la traducción de la Biblia que ustedes tengan ahí en sus casas, o aquí los hermanos que me están escuchando. Si le hiciera caso al profeta que hay en Samaria, entonces mi Señor se sanaría. Miren cómo Dios empieza a enviar luz a la casa de Naamán. Cuando todo estaba perdido, llega una muchacha de Israel que tenía fe y le recuerda que en Israel vive un hombre que representa a Dios. Amén. Amén. Pero nosotros somos más afortunados que Naamán, porque no tenemos que ir donde el profeta esta noche. Tenemos al Dios de la vida aquí junto con nosotros. Amén. Y por lo tanto, Él va a quitar, va a arrancar y va a cortar con las lepras que tenemos nosotros, que nos impiden acercarnos profundamente a un encuentro con Jesús. Amén. Cuando nos encontramos con Jesús, nuestra vida cambia. Aparentemente seguimos siendo los mismos, pero el corazón es distinto. Amén. Amén. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Versículo 3. Ella dijo a su señor, se lo leímos, versículo 4. Fue y se lo comunicó a su señor: esto ha dicho la muchacha que procede de la tierra de Israel. El rey de Aram dijo a Adán: anda y ve, yo enviaré una carta al rey de Israel. Tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 vestidos nuevos. Estamos hablando de una persona que era bastante adinerada en esos tiempos. Vamos a pasar al versículo 7. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó su vestidura diciendo: ¿soy yo Dios para repartir muerte y vida? Esto me encarga nada más y nada menos curar a un hombre de su lepra. Se lo pensaban bien. Adviértanle que busca y quiere querella conmigo. El rey de Israel pensó que era una burla que le estaba haciendo Naamán, pero él estaba buscando al profeta. Versículo 8. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, escuchen bien, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestidura, envió a decirle: ¿por qué ha rasgado tu vestidura? Que venga a mí y sabrá que en Israel hay un profeta de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Los planes de Dios son perfectos. Y precisamente debemos nosotros acogerlo con humildad, porque el propósito de Dios con Naamán no era que él muriera de lepra, era que él aprendiera a ser humilde, como vamos a ver en el texto. El propósito que Dios tiene contigo y esa enfermedad muchas veces es para enseñarlo a tener más paciencia. Es para enseñarnos a hacer más de oración. Es para enseñarnos sencillamente a adentrarnos en un abandono de Dios, donde yo voy dejando que Él dirija mi vida y mis pasos. Amén. Amén. Por eso la desesperación en los momentos difíciles y la enfermedad es mala consejera, porque nos puede llevar a creer que Dios se ha olvidado de nosotros. Y Dios nunca
se olvida de usted y de mí. Amén. Amén. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Amén. Qué bueno. Yo también lo creo. Por eso es importante entonces acercarnos a Dios con humildad y con un corazón sincero, creyendo que Él tiene una solución para nuestros problemas. Dios sí sabe lo que está haciendo en mi vida. Repita eso conmigo. Diga, Dios sí sabe lo que está haciendo en mi vida. Los hermanos que están ahí a través de YouTube en sus casas, repitan también, Dios sí sabe lo que está haciendo en mi vida. Por lo tanto, si Dios sabe lo que está haciendo y si Él no se equivoca conmigo, Él me llevará a puerto seguro. Amén. Es importante entonces esperar el tiempo de Dios y aprender que sus caminos son mejores que los míos y su tiempo es perfecto todo el tiempo. Amén. Amén. Cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces todo empieza a fluir. Vamos a seguir leyendo el texto para que sigamos descubriendo cómo Dios entonces le enseña una lección de humildad a este hombre tan rico y tan poderoso que se creía y tenía la peor enfermedad de esos tiempos, para que aprendiera que Dios le gana en el corazón a Dios lo de corazón humildes. Amén. Naamán llegó en su caravana con carros, con lujos, y se detuvo ante la casa del profeta. Recuerda, recogió muchísimo oro, muchísima ropa, vestidos carísimos, porque él pensó comprar al profeta. Y él seguro pensó, cuando yo me aparezca delante de ese profeta que no tiene nada, y yo que tengo tanto cuarto, voy a hacer que este hombre me cure. Pero lo que él no sabía es que a Dios se le gana, repito, con humildad. Escuchen bien lo que dice el texto. Este envió un mensajero a decirle, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te renacerá y quedarás limpio. ¿Qué fue lo que le dijo el profeta a Naamán? Ni siquiera salió el profeta a ver a Naamán. Le mandó a decir con un mensajero. ¿Qué fue lo que le dijo? Ve al Jordán, lávate 7 veces y tu carne volverá a nacer nueva como la piel de un niño otra vez. ¿Fue algo difícil que le mandó a hacer el profeta? No. Pero Naamán era muy orgulloso. Pero Naamán tenía el corazón muy duro. Aunque era un hombre muy bendecido por Dios y había ganado batallas y muchas cosas, él había entendido que el camino de Dios se podía hacer a su manera, a su forma y desde sus pensamientos. Pero Dios le va a enseñar a Naamán, y nos enseña a nosotros en esta noche, que la forma que Dios tiene de dirigir tu vida a veces no nos gusta, porque nosotros no entendemos muchas veces los planes de Dios. Amén. Naamán se enfadó. ¿Qué hizo Naamán? Diga conmigo, Naamán se enfadó. Nos enfadamos nosotros también cuando no entendemos el porqué de las cosas que Dios permite en nuestra vida. Y de ¿por qué, Señor, tú permites esto en mi vida? ¿Por qué, Señor, me pasan tantas cosas? Ay, Señor, mándame más. Y el Señor, seguro que te mando más. Vete y lávate 7 veces. Naamán se enfadó y se marchó diciendo, yo había pensado que este saldría supuestamente a verme, se detendría e invocaría el nombre de Dios. Imaginen, miren cómo Naamán pensó que se iban a hacer las cosas. Él pensó una cosa, pero Dios le tenía otra preparada. Amén. 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 Ahora ya llegó para las confesiones. Thank you, Father. Y precisamente entonces, cuando él decía, yo pensé que este hombre saldría y invocaría a Dios, me frotaría con sus manos mi parte enfermo y yo quedaría totalmente sano. Pero no fue el plan de Dios. Versículo 12. ¿No son mejores entonces? Aquí Naamán empieza a comparar lo que él conoce
contra lo que Dios sabe y puede hacer. No son mejores los ríos del Jordán, los ríos de mi tierra más que el Jordán. No son mejores esto para mandar a bañarme en este río tan pequeño. Empezó este hombre entonces a sacarle cuentas a Dios. Se dio la vuelta y se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado a hacer una cosa difícil, seguramente la harías, pero como es muy fácil, no quieres hacerla. Escuche, ¿cómo le digo? El siervo: si el profeta te hubiese mandado a hacer algo difícil, no lo harías, pero como te manda a hacer algo fácil, no lo quieres hacer. También a nosotros nos pasa. El Espíritu de Dios nos indica cosas sencillas, pero pensamos muchas veces que Dios tiene que abrir el cielo, bajar un rayo de luz y ver a un hombre blanco con la barba grande y que nos mande a hacer algo difícil para creerle que en lo sencillo, hasta en un niño, Dios puede hablarnos a nosotros. Y cuando nosotros entonces vamos con la mentalidad de que Dios puede hacer las cosas nuevas en nuestra vida, entendemos que Dios se vale de todo lo que Él quiera para darnos señales a nosotros y para conducirnos hacia donde Él quiere. Amén. Amén. Por eso nosotros, levante la mano a los que somos de campo. Yo soy de un campo, somos todos de campo. Por eso decían en nuestro campo: no dejen pasar a nadie con hambre ni con sed que le pida algo de comer en su casa, porque usted no sabe si es Jesús que está ahí, vestido de esa persona. Tuve hambre, tuve sed, tuve preso y me visitaste. Es decir, que cada vez que nosotros nos dejamos sorprender desde la sencillez por Dios, entendemos que Él se manifiesta de la forma que Él quiere y como quiere. Dios no tiene que hacer cosas grandes. Diga conmigo: Señor, sorpréndeme desde lo sencillo. Hazme sencillo para que te pueda descubrir en la sencillez de la vida. Amén. Amén. ¿Dónde nació el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Verdad que sí? En la sencillez de la vida está Dios. Por eso, mientras más sencillos, humildes seamos nosotros, más se manifiesta la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. Naamán se enfadó y empezó entonces a echar en cara. A sus siervos le dijeron: cuando más si te ha dicho que te laves y te quedarás limpio. Entonces Naamán decidió ir al Jordán confiando en las palabras del profeta. Escuche. Bajó y se lavó 7 veces. Su carne volvió a ser como la de un niño pequeño. Quedó limpio y hermoso. Qué linda la piel de los niños, ¿verdad que sí? Esa patita tan bonita. Esa manita tan chiquita. Por lo tanto, entonces, cuando Naamán decidió confiar en las palabras del profeta que representaba a Dios, en ese tiempo volvió la salud a su vida. Quedó sano, quedó libre de la enfermedad, quedó libre de la vergüenza y volvió a ser un hombre bendecido de nuevo. Palabra de Dios. ¿Qué nos hace falta a nosotros? Quizás nosotros, hermanos, estamos luchando con una lepra ahí hace mucho. Estamos batallando como Naamán y el Señor nos está indicando hacer algo muy sencillo, pero no lo queremos hacer. Pero si fuera algo difícil, a veces nosotros decimos: nos vamos de misión a otro lado, pasando mucho trabajo, haciendo muchas cosas, está muy bien, pero a veces los que viven más cerca de nosotros necesitan también que le hablemos de Cristo y no le hablamos nunca. ¿Cuántas personas? Y yo sé que muchas veces el sistema de nosotros vivir aquí, pero vivimos tanto y no nos conocemos al frente uno de otro. Y a veces
Vemos tantos jóvenes y tantas personas sin sentido en la calle, tirado en el suelo. ¿Qué usted hace cuando ve una persona que anda así en el suelo, tirado, sin fuerza? ¿Qué usted hace por esa persona? Orar. Cuando usted ve a una persona así, haga por lo menos una oración por ese hijo de Dios que está ahí. Recuerde, es un hijo de Dios el que está ahí tirado. No me pase de largo, hermano. No pasemos de largo. Sean entregue en silencio en su mente por esa persona y les bendícelo, Señor. Ayúdalo a salir de los vicios, Señor. Es tu hijo. No te olvides de él. Siempre que usted vea a una persona necesitada, si no lo puede ayudar físicamente, ore por lo menos por esa persona. No pase de largo nunca, porque las oraciones no son en vano. Las oraciones tienen poder y usted lo cree, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Amén.